Sean bienvenidos todos ustedes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a repasar el capítulo de fisiología celular. El doctor Jürgen Espinosa, quien les hablará del tema. Empecemos. Quiero que primero recuerden que la célula era una unidad anatómica, fisiológica, genética. Al decir fisiológica nos referimos a una función. Pues la célula en el organismo va a desarrollar distintos tipos de funciones. Y entre ellas están las funciones vitales, que van a permitir subsistir tanto a la célula como al organismo en sí. Existe una función muy importante que se llama metabolismo, que lo vemos acá. El metabolismo simplemente es o la creación a partir de sustancias pequeñas de elementos de mayor tamaño o la degradación de elementos de mayor tamaño a elementos de menor tamaño. Otras funciones que va a cumplir la célula va a ser el transporte de aquellas moléculas hacia señales que pueda tener una célula para que ésta pueda desarrollar distintos o regular distintos procesos que se produzcan dentro de la misma, pero todas las funciones que vaya a tener la célula, que aquí lo hemos puesto de una manera muy esquemática para que lo recuerden, van a requerir algo, ¿ya? Van a requerir algo y este algo es una fuente de energía. Es por eso que este capítulo se va a... Y la fuente de energía de la célula, como para un auto sería la gasolina, la fuente de energía de la célula es aquella que se va a generar en las mitocondrias y la vamos a ir desarrollando poco a poco en el presente capítulo. Para poder determinar las funciones, debemos entender los siguientes, el siguiente concepto. El metabolismo es algo que sucede muy constantemente en nuestro cuerpo y resume en simples palabras los procesos que conlleva. El metabolismo simplemente es, el metabolismo celular es dos procesos que componen ya sea la generación o la degradación de moléculas. El catabolismo va a ser el conjunto de reacciones químicas. Lo químico es importante, es el conjunto de reacciones químicas por por el cual moléculas grandes, moléculas completas, complejas, van a ser degradadas en moléculas más simples. Generalmente en los procesos de catabolismo es donde se libera energía. Ya esto cuando un proceso libera energía se denomina un proceso exergónico. Es, Hablamos de anabolismo cuando es el conjunto de reacciones químicas que van a dar lugar a la combinación de moléculas simples, de moléculas pequeñas, para la formación de moléculas complejas. Por ejemplo, recuerdan que hablábamos de la formación de proteínas en los ribosomas. Se acuerdan que los aminoácidos, la unión de aminoácidos formaba una proteína. Es el ejemplo más típico de anabolismo, por la síntesis de proteína. También así los ácidos grasos, los fosfolípidos, etcétera. El anabolismo es un proceso endergónico. ¿Por qué? Porque para que estas moléculas puedan formar una molécula compleja, va a consumir energía, en este caso ATP. Entonces, vamos a detallar que el anabolismo es un proceso endergónico. ¿Por qué?
consume energía, y el catabolismo es un proceso exergónico porque libera energía. Nos referimos al catabolismo como la vía por el cual el cuerpo puede absorber los distintos nutrientes que vienen en la alimentación, los nutrientes que son ingeridos por medio de la alimentación diaria de una persona, que van a comprender a grasas, carnes, cereales, harinas, líquidos, frutas y verduras. Estos nutrientes que consumimos nos van a proveer distintos elementos grandes. Las grasas nos darán lípidos, las carnes, proteínas, los cereales, harinas, panes, tubérculos nos darán carbohidratos, los líquidos ingeridos nos darán agua. Usamos respiración porque varios de estos procesos son dependientes del oxígeno. Entonces, mediante la respiración vamos a tener oxígeno, y mediante el consumo de frutas y verduras, los distintos micronutrientes, vitaminas, minerales y elementos de la dieta necesarios para la célula. Al proveer este tipo de moléculas, van a ser degradadas hasta la composición de moléculas más simples. De los lípidos nos darán glicerol, ácidos grasos. De las proteínas habíamos dicho que nos van a dar aminoácidos. De los carbohidratos nos darán hidratos de carbono más simples, como el ejemplo clásico es la glucosa. Estos principales representantes en la dieta, que son los que más se consumen, y estos elementos degradados van a ingresar al metabolismo celular con el fin importante en la mitocondria de generar energía. Habíamos dicho que el anabolismo es la construcción de moléculas complejas a través de moléculas simples. Y aquí tenemos los ejemplos. Aminoácido más aminoácido, el conjunto de aminoácidos van a dar proteínas. La unión de proteínas van a permitir la formación de organelos. Los ácidos grasos más otros ácidos grasos van a poder dar lugar a la generación de fosfolípidos, y los fosfolípidos van a ser usados en la conformación de las membranas. La unión de glucosa más otras moléculas de glucosa van a permitir la formación de glucógeno, y el glucógeno es la sustancia que mantiene o reserva la energía. Es una reserva de energía que se va a utilizar cuando el cuerpo lo necesite. Ya habíamos explicado este proceso. Los procesos de anabolismo son reacciones endergónicas porque consumen energía. De todos los nutrientes que ingresan a la vía catabólica, tres son los más importantes: los lípidos, los carbohidratos y las proteínas, de los cuales los carbohidratos son nuestro principal objetivo de estudio en este capítulo, pues es lo que más consume la persona y es de quien más cantidad de energía se puede extraer, porque su descomposición aporta, además de acetilcoenzima A, resulta en la formación final de energía. Por eso vamos a hablar del catabolismo de la glucosa. Ya les había dicho, consumimos distintos tipos de alimentos: proteínas, las verduras que nos van a aportar vitaminas, y las verduras y vegetales que nos van a aportar vitaminas, minerales, los micronutrientes, las grasas
las grasas que nos van a aportar los lípidos y los cereales, los panes, las pastas que nos van a aportar los hidratos de carbono. Y son de estos de los que vamos a hablar en esta primera etapa. Debemos entender que existe una primera etapa donde concentramos los alimentos en general y los consumimos mediante procesos primero físicos con la masticación y la digestión se termina a nivel del tracto digestivo mediante los procesos químicos que son la digestión a través de enzimas que degradan a sustancias más pequeñas. Entonces, los procesos de digestión degradan ya sea las proteínas, aminoácidos, los poliazúcares, monosacáridos y las grasas, los lípidos en ácidos grasos. Y en este caso nos vamos a enfocar especialmente en la glucosa. Y va a ocurrir una serie de mecanismos por los cuales van a llegar a la formación de energía. En este caso vamos a estudiar 4. Las vías de degradación de la glucosa van a ser, primero, una glucólisis que transforma una glucosa simple en acetilcoenzima A. Luego va a pasar a un proceso eh, de carboxilación oxidativa, ciclo de fosforilación oxidativa, ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Lo vamos a ir detallando uno a uno más adelante. Cuando hablamos de la glucólisis, es el primer paso en donde las reacciones químicas dan la formación mediante una molécula de glucosa a la formación de 2 moléculas de piruvato. Y esta pueda dar paso a los siguientes tipos de reacciones. Este proceso comprende 2 vías. Una vía que depende de oxígeno y otra vía que es independiente de oxígeno. A la vía que depende de oxígeno la vamos a llamar la vía aeróbica. Y a la vía que no depende de oxígeno es la vía anaeróbica. Cuando la glucólisis actúa por la vía anaeróbica, se va a dar la formación en ausencia de oxígeno de piruvato, pero una mayor cantidad de ácido láctico. Se forma ácido láctico, poca cantidad o escaso cantidad de ácido pirúvico que nos da poca energía. En cambio, cuando se utiliza la glucólisis por la vía aeróbica, que se lleva a cabo en presencia de oxígeno, la glucosa termina en, en 2 moléculas de ácido pirúvico que va a permitir continuar con los siguientes pasos, la decarboxilación oxidativa, el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones y como producto final ser fuente importante de energía. La glucólisis se va a dar por medio de una serie de reacciones químicas donde participan 10 enzimas en 2 fases. Este es el resumen que lo tienen en su texto y este es un esquema químico de la glucólisis que nos va a servir para comprender paso a paso los procesos que se llevan a cabo. Primero tiene una, una primera fase y esta fase se va a realizar en el citoplasma de la célula. Esta primera fase se va a llamar primera fase o fase de inversión de energía. ¿Por qué inversión de energía? Porque en esta fase el proceso va a requerir que en el citoplasma se utilice energía para poder degradar esta molécula de glucosa. Y
existe una segunda fase o fase de la glucólisis en la mitocondria, que es quien nos va a brindar la energía propia del proceso de la glucólisis. Debemos entender que si bien se invierte en el proceso de glucólisis, hay un proceso de ganancia de energía mayor a la inversión. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, la primera parte está la molécula de glucosa acá. Acá tenemos la molécula de glucosa, que es un anillo de 6 carbonos que se enumera 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es un anillo de 6 carbonos, el cual va a iniciar una reacción. Como ven acá, es una reacción irreversible por medio de una enzima. Paréntesis acá. Las enzimas son proteínas en el organismo, dentro de las células, que permiten realizar procesos metabólicos, ya sea anabolismo o catabolismo. Nos permiten facilitar de manera química poder realizar estos pasos. Entonces, en una primera etapa, la glucosa va a recibir del ATP una molécula de fosfato, una molécula de fósforo. El adenosín trifosfato pasa a ser adenosín difosfato porque deja una molécula de fósforo en la molécula de glucosa. Esto va a ser dado por la enzima que se llama exoquinasa. Y este proceso se denomina fosforilación. Aquí lo tenemos en el esquema. Tenemos el ATP que pasa por la enzima exoquinasa a convertirse en ADP, siempre y cuando dejando uno de estos fósforos que se una al enlace número 6 de carbono. Es por eso que se llama glucosa 6-fosfato. Esa es la razón, ese es el motivo. Y esta suele ser una de las preguntas importantes. ¿Por qué? Porque este es el primer proceso, la primera reacción enzimática de la glucólisis. Es una reacción irreversible y aquí comienza la formación de energía, pero con la salvedad de que aquí se empieza a invertir energía. Una vez que se forma la glucosa 6-fosfato, se va a convertir en fructosa 6-fosfato por medio de la enzima fosfato glucoisomerasa. ¿Qué es lo que realiza una isomerasa? Una isomerasa simplemente realiza el cambio en la forma y en la estructura, pero sigue manteniéndose los átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fructosa 6-fosfato. Simplemente ha cambiado la conformación estructural, la isomerasa. La isomerasa es lo que realiza. Este es un proceso reversible. La enzima fosfoxosa isomerasa puede tanto pasar de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato o viceversa. El segundo proceso. Viene el tercer proceso y es que la fructosa 6-fosfato va a recibir por medio de energía de un ATP un grupo de fósforo, un grupo fosfato, que se va a unir esta vez al carbono 1 y va a formar la fructosa 1,6-difosfato. Difosfato porque hay dos fosfatos, en 1 en 6. Antes solo había en 6, ahora hay en 1 en 6. Por eso se llama fructosa 1,6-difosfato. Y esto va a ser gracias a la enzima fosfofructoquinasa. Entonces acá está, ingresa el ATP, cede un grupo fosfato y el grupo fosfato se va a hallar en el lugar número 1 y va a formar la fructosa 1,6-difosfato.
Por medio de la aldolasa, la fructosa 1,6-difosfato se va a dividir en dos moléculas. Las moléculas, cada una con 3 átomos de carbono, habíamos dicho que tienen 6 átomos de carbono, se van a dividir en dos moléculas. Una es la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. La fructosa 1,6-difosfato por medio de la aldolasa va a dar dos enzimas, dos elementos de 3 átomos de carbono cada uno, los cuales son la dihidroxiacetona fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato. Y el quinto proceso que nos interesa es la gliceraldehído 3-fosfato. Ha generado una dihidroxiacetona fosfato, pues va a ser una isomerasa quien le da un cambio en la estructura, lo habíamos visto acá, una isomerasa, pues otra isomerasa, la, eh, quien convierte la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato por una isomerasa. Todo este proceso hasta acá, hasta este paso, se desarrolla en el citoplasma. La segunda parte se desarrolla dentro de la mitocondria y es así que tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que se van a, en este caso, ramificar y dar lugar al siguiente proceso. Nos vamos a ir con una de sus ramas, con el primer gliceraldehído 3-fosfato, que es donde aquí va a generar un fósforo inorgánico gracias a la enzima deshidrogenasa de gliceraldehído 3-fosfato o gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. El orden de los factores en este caso no altera el producto, convirtiéndose en 1 y 3 gliceral, 1,3 difosfoglicerato y cede un electrón para formar NAT reducido. Acá vemos lo siguiente. Viene un grupo fosfato, viene un grupo de fósforo que se va a unir. Acá vemos gliceraldehído 3-fosfato, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Por eso es que es 3-fosfato, porque en el carbono 3 tiene el fósforo. Pasa a 1,3-bifosfoglicerato porque se une otro átomo de fósforo, pero esta vez al carbono 1, formando el 1,3-bifosfoglicerato. Y vamos a ver la importancia de esta molécula, que es el NAT, el cual va a recibir por este proceso hidrógenos y va a pasar de NAT a NAT reducido. El NAT reducido es una fuente de energía. Lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Este proceso cede un electrón de hidrógeno, el cual se va a unir al NAT para formar NAT reducido. 1,3 bifosfoglicerato va a perder ahora uno de los fósforos gracias a una enzima que es la fosfoglicerato quinasa para convertirse en 3 fosfoglicerato y de esta manera va a ceder el fósforo que había ganado aquí en el carbono 1 a un ADP para formar un ATP, un adenosín difosfato, para formar un adenosín trifosfato. Este fósforo del carbono 1 va a ser donado al ADP para formar ATP. Y es, ojo, aquí el proceso donde hay la primera formación de un ATP. Luego, el 3
fosfoglicerato se va a convertir en 2-fosfoglicerato por la enzima fosfoglicerato mutasa. Aquí vemos el proceso también. Aquí está la formación de un ATP por la fosfogliceratoquinasa. Por la fosfoglicerato mutasa se va a formar el ácido 2-fosfoglicérico. El ácido 2-difosfoglicérico se convierte en fosfoenol piruvato por una enzima que se llama enolasa y el fosfoenol piruvato, gracias a la piruvatoquinasa, se va a transformar en ácido pirúvico, pero en este proceso existe la formación de otro ATP porque interviene un adenosindifosfato. Aquí está. Nuestra molécula de fosfoenolpiruvato va a donar el fósforo que tiene en el carbono 2 al ADP para formar la molécula de ácido pirúvico. Haciendo un resumen de esto, ¿cuáles son los procesos que nos importan? Recordar, el primero, que es una reacción irreversible, que la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato por medio de la enzima exoquinasa y se consume energía. El último, y es donde el fosfonolpiruvato se transforma en piruvato o en ácido pirúvico con la formación de una molécula de energía por medio de la piruvatoquinasa. Estos procesos importantes, ¿cuáles son? Los dos procesos donde se consumen ATP y los dos procesos donde se genera ATP. Aquí hemos consumido dos ATPs, pero con una molécula de glucosa de 6 carbonos. Genera una molécula de gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos y genera 2 ATPs. Por tanto, el ciclo de la glucólisis genera 4 ATPs. Como se utilizan 2 ATPs, hay una ganancia neta de 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que se degrada. Los lugares donde se generan ATPs, los lugares donde se consumen ATPs, son los lugares que debemos recordar para nuestro estudio.